Hola, hola, hola. Ahí vamos. Buenas, hola, ¿cómo están? Bueno, ahí van llegando. ¿Cómo están todos? A ver qué pasa con la cámara, si no, ¿cómo A ver qué andan pasa. todas por ahí? Vale, sí, ahí estoy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, tarde o Bueno, temprano llega la luz. ¿Cómo así están es. todas y todos? ¿Cómo van? Bueno, acá arrancando el vivo, les comentamos un poquito. Acá están por ahora todos los conocidos. Espero que de a poquito se vayan sumando. Hola, hola. Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo de vacaciones, algunos. Bueno, nosotros acá trabajando con nuevo material para la formación, para dar a conocer, para que todos aprendamos un poquito. Hoy vamos a estar trabajando con lo que es metagenealogía. ¿Sí? Tenemos un invitado muy, muy, muy especial en este caso, porque hablando de metagenealogía, hablando del árbol genealógico, para los que lo conocen ya saben quién es, pero para quienes no lo conocen les cuento que hoy estoy con mi papi. Bueno, sí. ¿Qué voy a decir aparte de eso? Aparte de que por algo uno sigue en este camino y hace lo que está haciendo. Hola, hola. Bueno, así que les presento. Él es Julio Osvaldo Leña. ¿Qué más decir? Creo que mucha presentación no necesitas más que hablar un poquito del tema, introducirnos en esto que es la metagenealogía, que es una herramienta de sanación, que es lo que venimos a trabajar, cómo hacemos para evolucionar dentro del árbol. Y bueno, vamos a comenzar por la pregunta clave. ¿Qué es esto de la metagenealogía? Bueno, yo diría que habría que tomar algún término, algunos conceptos de su creador, de Alejandro Jodorowsky, un eh, chileno nacido hace ya 91 años, que aún por suerte vive, poeta, escritor, teatrista, cineísta y por sobre todas las cosas un hombre que investigó sobre sí mismo y que esa investigación le permitió desarrollar disciplinas, como en este caso la que estamos comentando, la metagenealogía. En términos de este, Jodorowsky, diríamos que es posible advertir que a través que se transmiten a través de generación en generación determinados problemas, determinados traumas, diríamos, que es una transmisión de naturaleza inconsciente, que de alguna manera marcan también de un modo inconsciente nuestra propia conducta. Y que entonces, a través del conocimiento y del reconocimiento de nuestro propio árbol genealógico, podemos empezar a advertir y a descubrir cuáles son esos nudos, cuáles son esos traumas, cuáles son esos conflictos que se han ido manifestando en ancestros anteriores y que a partir de allí podemos, a través de un trabajo interno muy intenso, podemos llegar a curarlos o por lo menos a neutralizarlos. En principio, a saber y a reconocer en muchos casos por qué nos actuamos de determinada manera en determinadas circunstancias, por qué tenemos acuerdos, acuerdos que muchas veces se prolongan y se manifiestan a lo largo de toda nuestra vida y que nos resulta muy difícil superar, aún haciendo terapias convencionales, aún tratando de llegar a nuestro inconsciente, pero suponiendo que esos traumas y esos nudos corresponden a nuestro inconsciente individual. Pero ya sabemos a partir de Jung que el inconsciente individual, además del inconsciente individual, está el inconsciente colectivo. Y en una franja muy estrecha que está entre uno y otro, Jodorowsky ubicó al inconsciente familiar.
¿no es cierto? De ahí la necesidad de ir reconociendo a través de la construcción del árbol todos los aspectos. Y por supuesto, este reconocimiento inicial luego se tiene que ir y ser trabajado internamente para que pueda rendir sus frutos, que no es otra cosa que el objetivo es el de buscar la sanación, de buscar desinflar esos nudos, o desatar, mejor dicho, esos nudos, para que de esa manera podamos actuar de un modo mucho más libre, es decir, de alcanzar la libertad, que es el fin último del individuo. ¿No es cierto? Es decir, que el árbol... Sí. El árbol Sí, te iba a preguntar cómo es el tema del árbol, ¿no? ¿Cómo construimos también a partir de la metagenealogía el árbol? Tengo entendido que, bueno, que no es un árbol como el convencional que nosotros estamos acostumbrados, sino que Alejandro Jodorowsky nos trae una mirada nueva del árbol, ¿verdad? Digamos que sí, pero hay algo que, digamos, hay un paralelismo y hay puntos de contacto enormes con, en un principio, sobre todo, con la construcción de un árbol genealógico convencional, porque tenemos que obtener datos, es fundamental la obtención de datos, y esa es la primera tarea que tenemos que realizar. Una tarea que de ningún modo es sencilla porque, bueno, por ahí tenemos una idea o información concreta acerca de nuestros padres, por ejemplo, pero a medida que vamos recorriendo nuestro árbol hacia atrás, hacia nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, sigo en la pantalla, ahí está, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, la cosa se va complicando porque ya de repente no tenemos ninguna información. ¿Y qué es lo que deberíamos, por ejemplo, tener en cuenta, ¿no? En esos momentos donde no tenemos una información concreta, donde no tenemos el reconocimiento de estas personas que formaron parte de nuestro árbol genealógico, o que tal vez incluso en más de un caso desconocemos por completo, no tenemos ni siquiera un nombre o una apariencia. Digamos que hay fuentes que pueden ser objetivas, que en principio son objetivas, como pueden ser algunas organizaciones como Family Search o como Genealogy o como alguna otra, al cual uno puede acudir para obtener por lo menos los datos primarios. Y ya de esa información de repente surgen sorpresas. Por ejemplo, y esto voy a dar un ejemplo personal, que a lo largo de esta hora lo voy a insistir en eso, no porque me guste ser autorreferencial, sino porque de alguna manera uno tiene que transmitir su propia experiencia. Esta disciplina, si uno no transmite su propia experiencia, no es posible llegar al otro. Fíjense que en un momento, y esto vos fuiste testigo, pusimos a averiguar el árbol materno mío, y encontramos a través de Family Search las reproducciones fotográficas de los registros de nacimiento de mi mamá. Quiero hacer una acotación. Family Search ha fotografiado o ha registrado miles de registros que se ubicaban no solamente en registros civiles, sino como era antes en iglesias, que eran donde se asentaban los nacimientos, los bautismos, los casamientos y las defunciones. Y con gran sorpresa encontramos que mi madre, que yo toda la vida la conocí como María Virginia, que siempre en todos sus documentos figura así, en esa acta inicial aparecía con un tercer nombre.
María Virginia Silvana, cosa que yo nunca, pero nunca, nunca mantengo documentos de ella, por supuesto, y nunca apareció ese nombre, ni ella jamás me hizo referencia a eso, ni ningún otro familiar. Entonces, Lo que estaría interesante con respecto a esto del nombre, perdón que te interrumpa, pero que también cuando hablamos de la energía, ¿no? Que portamos a partir de nuestro propio nombre como identidad, como dentro de lo que es también la energía numerológica, que haya un nombre que esté quitado, ¿no? De este momento inicial en donde alguien nos puso estos nombres, habla mucho también, ¿no? Hay algo ahí de la negación y vaya uno a saber a quién se refería ese nombre, tal vez dentro del clan, porque antiguamente se ponía mucho en los nombres de los abuelos, de los padres, de los tíos, ¿no? Hoy tal vez no tanto, pero en su momento. Que pudimos llegar, no encontramos ninguna otra persona, ni ninguna otra miembro de la familia con ese nombre, Silvana, ¿no es cierto? Sí. Mi madre era hija de una familia que fueron 8 hermanos, ¿no es cierto? De los cuales 3 eran mujeres y 5 eran varones. En primer lugar, la información que nosotros debemos fundamentalmente es de nuestros padres, de nuestros abuelos y, si es posible, de nuestros bisabuelos. Hay algunas otras disciplinas, como pueden ser las constelaciones familiares, que hablan de buscar hasta la 17ª generación. Se dan cuenta que eso es casi imposible en un mundo donde ha habido tantas migraciones, en países donde de repente los archivos no se han mantenido de forma muy prolija, donde ha habido guerras que han destruido archivos, en fin, y donde a veces por las migraciones, las personas eran anotadas cambiándosele el apellido. Algunas letras, para simplificar, sobre todo, fíjense, muchos apellidos que tienen muchas consonantes, apellidos polacos, ucranianos, de Europa central, complejos, eran anotados de manera mucho más simple, y entonces eso hace que sea mucho más complicado. Sí, más complicado, pero a la vez también muy interesante, ¿no? Porque esto de una nueva tierra, un nuevo nombre, ¿no? Lo que hablábamos antes también, ¿no? Es como un nuevo nacimiento en una nueva tierra, que no es poco, y eso también nos da también una información. Y lo interesante de esto que comentás con respecto a que a veces no sabemos quiénes fueron nuestros ancestros, pero al poder estudiar todo lo que es la parte cultural, todo lo que tiene que ver con precisamente con esto de las migraciones, en qué momento vinieron, qué estaban viviendo, qué pasaba en el país a lo mejor del cual eran originarios, todo estos temas influyen al árbol, por supuesto que sí. Efectivamente, por eso se ha desarrollado, no lo desarrollé yo, sino que lo plantea originalmente Jodorowsky, un cuestionario pero muy detallado sobre los distintos aspectos, haciendo hincapié en una serie de cuestiones que por supuesto van más allá de lo formal, pero que sin embargo tienen que basarse en lo formal. Fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas de casamiento, las relaciones horizontales, es decir, no solamente son importantes nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, sino también nuestros tíos, nuestros primos, es decir, en la línea horizontal también la actitud y las conductas de ellos también generan en el árbol genealógico una cantidad de tensiones y que muchas veces nos sorprenden. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que aconsejar, es eso, investigar, investigar, investigar. Por supuesto que este cuestionario muy detallado
según Jodorowsky dice que se tarda 3 semanas en armarlo. Yo no soy tan optimista como eso, porque en muchos casos nos quedan grandes agujeros que es difícil de llenar, completamente difícil de llenar. Pero así como es necesario acudir e investigar en archivos, en bibliotecas incluso, en actas que pueden estar en registros civiles o en iglesias, es también necesario acudir a la memoria de aquellos que forman parte de la familia. Lamentablemente, cuando uno es joven, no le interesan generalmente esos aspectos y muchas veces los mayores no nos cuentan una cantidad de cosas que se convierten después en secretos, en verdades no dichas y que uno tiene que descubrir posteriormente, ¿no es cierto? O que tiene que construir a veces, no solamente... Uno descubre de casualidad a partir de un comentario o de una cosa así, ¿no es cierto? Y que entonces, de repente, supongamos, por ejemplo, el de un tío que, hermano de la madre, supongamos que se gastó todo su dinero y el que no tenía en las patas de los caballos, era un burrero excepcional. Y entonces llegaba un momento donde no tenía dinero y entonces de repente iba a la terminal de ferrocarril donde sabía al horario que llegaba el tren de su pueblo natal y entonces siempre encontraba algún conocido y lo abordaba y le preguntaba, decime, ¿mi hermano no te mandó un dinero para mí? Y el otro le decía que no. Ah, no, porque yo esperaba este dinero, que esto, que aquello. Y generalmente se lo prestaban, se lo daban. Ah, pero mi hermano te lo va a devolver cuando vos vuelvas. Y gran sorpresa del hermano, por supuesto que no había ningún mensaje. Y obviamente, al vivir ahí, al ser un conocido de esta persona, se lo tenía que deber. Eso, ¿cómo se puede llamar? ¿Estafa? ¿Cuento del tío? Bueno, digámoslo así. Es de todos modos muy desprolijo, ¿no es cierto? Pero esa situación... Y como esa información, claro, como esa situación y esa información queda grabada dentro de lo que es el clan familiar, ¿no? Donde tal vez algún hijo, sobrino, nieto o algo responden a esos mismos patrones, tal vez no desde el lugar de las patas de los caballos, pero... Sí, en otros... mucho más densas, abusos que puedan sufrir las personas y que no son dichos, aún por personas, y que la familia de repente cuando se entera no reacciona, abusos ¿no? dentro de la familia, abortos que pueda haber, en fin, una cantidad de situaciones que forman parte de toda esa cosa que en toda ente familiar se tira por debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y que sí, se trata y todo eso que queda debajo de la alfombra lo que hace es hacer presión de algún modo, ¿no? Es una energía que va jugando dentro del árbol, trayéndonos otros problemas que a veces desde un lugar consciente no podemos descubrir de dónde vienen, y sin embargo no nos dejan actuar. Efectivamente, o actuamos produciendo esos acuerdos que siempre nos llevan a que repitamos situaciones conflictivas y no podamos salir de ellos, aunque hayamos hecho 10 años de psicoanálisis, o 20, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque todo se centraba fundamentalmente en lo propio, en el inconsciente individual. Quiero dejar claro una cosa. Esta tarea de investigación, Jodorowsky la pautó muy bien a través de un largo cuestionario. Este cuestionario yo sugiero que sea entregado en la primera reunión del seminario, del curso, para que cada uno pueda empezar a
de alguna manera a llenarlo, a irlo completando. Sí, Datos. sí, va a estar presente dentro de la formación, así que las chicas, las alumnas Sí, que ya están ahí del otro sí, lado sí. mirando, saben que van a contar con esto, por supuesto. Ya está confeccionado, yo se lo voy a pasar a Lorena y si quieren aquellos que se inscriben, ya a partir de mañana o del lunes ya lo van a tener en sí mismo para empezar a buscar. Entonces, la investigación como ven, es muy amplia. Por supuesto, los recuerdos que uno pueda tener. Vos conocés muy bien toda la investigación que demandó eh, obtener información sobre ese bisabuelo inglés, que nos produjo de repente tanta sorpresa al descubrir una cantidad de Sí, cosas que estaban detrás de ese bisabuelo inglés. sí, Un totalmente. bisabuelo inglés que de todas maneras había nacido en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero detrás de él No, accedimos más. totalmente, accedimos mucho más allá, pero también lo gracioso, ¿no? O lo impactante, depende cómo cada uno lo tome, ¿no? Que estaba tan cerca, ¿no? Estaba enterrado tan cerca nuestro, por así Sí, decirlo. Básicamente sí, un par de cuadras. Y desde sí, un total desconocimiento, ¿no? Cómo uno va llegando a esa información y de ahí recopilar lo que ha vivido esa claro, y fíjate persona. otra cosa, esa información que se obtuvo, de repente hace que en un momento uno eh, fuera al repositorio, al archivo de la Universidad de San Andrés, empezar a rastrear en los microfilm de un diario en inglés que duró más de un siglo, hasta el siglo XX, de Standard, hasta encontrar el obituario de este bisabuelo. Y en ese obituario decía The Friend of Albert Black, los amigos de Albert Black. Y fíjense qué curioso, ¿qué llama la atención? Que sean los amigos los que Sí. convoquen a ese entierro, que no fuera la familia. Bueno, eso también es una información muy importante, Esa muy es importante. la clave y permite entender una cantidad de Sí. cosas acerca de los que fueron sus hijas y de cómo repercutió eso concretamente en el árbol familiar. Totalmente. Entonces, Ahora ese, es interesante esto, ¿no? Porque bueno, yo reconozco que vos sos un ratón de biblioteca, a vos te encanta esto de la investigación profunda, te tomás el tiempo y la verdad que desde este lugar lo agradecemos porque es una construcción del árbol impresionante, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente uno no tiene la información, no sabe por dónde arrancar, no tiene el tiempo tal vez para hacerlo o nuestros ancestros están en otro lugar que no es en el que tenemos alcance? ¿Qué pasa cuando no tenemos esa información? ¿Podemos construir el árbol de todas maneras? ¿Y cómo lo haríamos si podemos construir el bueno, árbol? digamos que sin los datos básicos es difícil porque incluso a veces hay conflictos eh, que tiene la misma persona. Por ejemplo, eh, actualmente, cuando una criatura nace, que generalmente nace en una clínica, en un sanatorio, en un hospital, lo primero que se le hace es tomarle la huella plantal y esa huella plantal después va a un registro y ya queda registrado para que no haya confusión posible. Pero hay personas que tienen problemas y dudas con su fecha de nacimiento, no del siglo Sí, XIX, del principio no del sé, siglo XX, bueno, sino del siglo actual, o que han nacido en el siglo XX, pero bueno, es del siglo actual. Entonces, eso trae distracciones. Eh, yo diría que hay que tratar de encontrar la forma como para obtener aunque sea algún dato mínimo. Siempre es posible rastrear mucho. Y cuando no se encuentra, cuando quedan esas lagunas, bueno, tratar de inferir a partir de situaciones,
y ver cómo se puede sobre todo, imaginar, porque en definitiva, después de investigar, después de trabajar sobre datos concretos, esa investigación, donde uno tiene que trabajar con la voluntad por una parte para buscarla, con el intelecto por el otro lado, algo mueve, internamente algo mueve. Entonces, eso que algo mueve, uno lo tiene que observar. ¿Y qué es lo que mueve? Habitualmente Eso es lo que mueve es la emoción. Pero no solamente la emoción del descubrimiento de algo o la sorpresa que puede producir o cierto grado de tristeza que nos puede proporcionar tomar contacto con cierta información de una persona al cual algún familiar nuestro, una abuela, por ejemplo, al cual habíamos idealizado, ¿no es cierto? Más allá de esto, de repente, y esto es muy importante que todos lo tengan en cuenta, se va a empezar a producir una situación interna como de querer abandonar toda la búsqueda, de querer abandonar esa búsqueda, de no querer seguir. Es decir, que se genera una resistencia. ¿Y esa resistencia de dónde se genera? Se genera en el plano inconsciente. Y se refleja en lo consciente de que, ¿por qué? Porque no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos salir de nuestro estado de comodidad. Hay que entender que entrar a trabajar con el árbol genealógico implica ver de dónde venimos, ¿no? Ver todo lo que nos constituye, lo bueno y lo malo, porque dentro de estos secretos, dentro de estas restricciones familiares, todo lo que vamos a encontrar a veces no es tan bonito, ¿no? Voy a hacer un cortecito acá, que están haciendo un par de preguntas que tienen que ver con esto del total desconocimiento, o en el caso de los hijos que son adoptados. En algunos casos ni siquiera saben que son adoptados, ¿no? Acá vamos a contestar un poco esto que decíamos. Primero, trabajar con la información que tenemos en un plano más de mayor información de papeles, en donde podemos investigar, donde hagamos una investigación real. Pero después también hay algo que nosotros no podemos dejar de escuchar, que es esto que hablamos siempre, nuestra voz interior, lo que tenemos como información y que sabemos, y hay que buscar la forma de que eso que sabemos, desde un lugar completamente inconsciente, mucho más profundo, diría que desde un lugar más espiritual tal vez, poder darle luz y traerlo. Recuerdo acá el caso de una paciente mía que llega en realidad a consulta no trabajando su árbol, sino tratando de solucionar o de ver la luz en lo que era una enfermedad que ella estaba padeciendo, ¿no? Una enfermedad que sin duda alguna me llevó a tener que trabajar con el padre y con la madre, donde yo le empecé a pedir información de su padre y de su madre, porque había cosas que tenían que ver y estaban ligadas de forma directa con esa enfermedad que padecía. En este investigar ella, a partir de las preguntas que le fue haciendo a los padres, en un momento le resuena algo que la hermana le decía hace ya mucho tiempo, en donde le decía que ella sentía que no era de la familia, que no pertenecía a esta familia, que para ella ni siquiera eran hermanas, le decía, la hermana. Cuando ella estaba trabajando conmigo, esto le empezó a resonar a partir de varios trabajos que hicimos desde lo corporal, que trabajamos con la hipnosis, que trabajamos con registros akáshicos, y a partir de esto fue a preguntar, el padre ya había fallecido, pero la madre todavía estaba viva, y empezó a indagar, hasta que finalmente la madre le confiesa que ni ella ni la hermana son hijas biológicas del padre y de la madre. A partir de esto, mi paciente empieza, primero tiene un brote en relación a su enfermedad, pero después empieza a mejorar de a poco. Todo esto trajo una gran movilización para toda la familia, para ella, para la hermana, para la madre. Hubo distanciamiento, hubo reconciliación, hubo entendimiento, pero a partir de ahí pudo empezar a transitar su enfermedad desde otro lugar.
Y acá es lo que decimos. A veces no hace falta que tengamos tal vez toda la información, sino que lo que se va a manifestar, por lo menos, ¿no? A nivel corporal, va a traer lo que necesitemos ver. Lo que querramos averiguar, siempre hay formas, hay herramientas, hay lugares internos, ¿no? No es ir a una biblioteca, sino que es entrar en nuestra escucha, en la escucha del cuerpo, en la escucha del alma. Para eso hay técnicas, hay ejercicios, hay trabajo que se hace y hay proceso. Esto es importante también saberlo, que tal vez no tengamos la información de un día al otro. Hay momentos en los que nos van a caer las fichas, aun cuando creamos o cuando sepamos que tenemos todo ahí como información y de un momento a otro nos cae una ficha. Acá voy a contar algo personal. Un día yo atendiendo a otra paciente que nada que ver, yo hacía rato que, bueno, como verán, uso anteojos y decía, bueno, ¿por qué empecé tan de chica con problemas en los ojos? Porque yo empecé a los 8 o 9 años, donde no me podían diagnosticar qué tenía en los ojos, hasta que finalmente a los 20 me diagnostican con presbicia, cosa que el médico decía es muy raro, porque una chica de 20 años es muy raro que tenga presbicia, esto aparece a partir de los 40 años, así que bueno, es muy raro, pero bueno, finalmente era lo que tenía y padecí casi toda mi infancia y mi adolescencia, en donde para mí estudiar era un problema porque no veía. Eh, y un día, hace no mucho, hace un par de años atrás, atendiendo a una paciente, estamos haciendo una constelación y la paciente estaba con la madre porque ella era menor de edad, estábamos haciendo una constelación con los muñequitos, la paciente dice, ese es mi abuelo, y se larga a llorar. Cuando se larga a llorar, la madre dice, ¿por qué estás llorando si ni lo conociste a tu abuelo? ¿No? Y ahí volvemos a esto, ¿no? Que es una información que nosotros tenemos muy profundamente y donde hacemos, donde somos fieles a esa información desde un lugar completamente inconsciente. En ese momento en el que ella rompe a llorar por eso, a la madre le dice esto, a mí me cae la ficha de mis anteojos. Mis anteojos, yo cuando tendría 8 años más o menos, justo antes de que empezara con los problemas visuales, recuerdo que un día hurgando en los cajones de mi abuela, encontré los anteojos de mi abuelo, ¿sí? Vos creo que no conoces la historia, pero esto es una ficha que me cayó hace poco, en donde yo tomo esos anteojos y me los calzo, no tenían patillas, eran anteojos que se calzaban ahí, y se me caen al piso y se me rompen. Y en ese momento fue tanta la presión que yo tuve en mí de cómo voy a hacer esto, que era una reliquia, que mi abuela lo tenía guardado, que eran de mi abuelo, que era lo único que tenía. Bueno, todo eso en mí formó un mundo, formó como una forma de castigo, y a partir de ahí empiezo yo con problemas en los ojos, un tiempo después, cuando se manifiesta esto en mi cuerpo, esta culpa, este secreto, ¿no? Como a veces uno cree que tiene todo a sabiendas y de repente siguen apareciendo este tipo de cosas. Y bueno, así es como descubrí que a tan corta edad yo empecé a tener un problema en los ojos que en realidad era una enfermedad de una persona de más de 40 años, ¿no? Que cómo el cuerpo, cómo el inconsciente va trabajando. Entonces, para todas aquellas personas que dicen, ¿cómo hago yo si no conozco quiénes fueron mis padres o si soy adoptada? Y de a poco va saliendo a la luz de forma muy concreta. Así que bueno, quería contar un poco esta anécdota, ¿no? Porque vi que estaban haciendo unas preguntas de cómo llegar a esa información cuando no se tiene conocimiento alguno de dónde uno viene. Siempre se puede Eh, llegar. Aparte de esto, digamos, volviendo un poco a lo tangible o a los métodos, dentro de la genealogía clásica ha aparecido la genealogía de tipo genético a través de los estudios. Este tipo de estudios no nos da un conocimiento acerca específico de nuestro árbol familiar, pero sí nos da un poco las raíces de dónde venimos, ¿no es cierto? Y muchas veces le queda en el cuerpo algunos datos
que de repente uno puede inferir determinados orígenes. Les cuento un caso para que esto lo saquemos de lo abstracto. Cuando yo ejercía la odontología, una vez atendí a un paciente en el cual se daba una característica que es típica de las personas que tienen o han tenido ancestros africanos o afro, ¿no es cierto? Y eso se nota en las encías porque tienen manchas de melanina. Uno lo veía a esta mujer, a esta chica externamente y no daba ninguna impresión de que tuviera un origen de esa naturaleza. Sin embargo, yo lo observaba, sus encías estaban manchadas con melanina. Muchos lo toman como si fuera un problema de naturaleza patológica, pero no lo es. Solamente marca eso, que esa persona tiene ancestros africanos. Y yo en ese momento no tuve ningún prurito y se lo señalé. La paciente dejó de venir. Supongo yo, quiero suponer que no le cayó nada bien descubrir de que tenía ancestros africanos. Entonces, a través de, fíjense cómo actúan de repente digamos, las negaciones, ¿no? Entonces, a través del ADN uno puede, del estudio genético, uno puede descubrir de dónde procede, si procede del norte de Europa, de la zona de norte de Italia, si tiene ancestros españoles, es decir, puede acercarse mucho más a un conocimiento, por lo menos empírico, de dónde tiene estas ciertas actitudes o creencias incluso, porque las creencias también se transmiten a través del árbol genealógico, ¿no es cierto? A veces en la oposición más frontal que pueda haber es que se está manifestando esos sistemas de creencias. Y precisamente a través de la metagenealogía lo que se busca no es solamente tener información, sino que ¿qué hacemos con toda esa información? Y aquí es donde entran otros aspectos ya digamos que intentan ir a la sanación de ese árbol, ¿no es cierto? A romper con esos nudos, a tratar de ver de qué modo podemos no solamente tomar conciencia, que para mí constituye ya el 50% de la sanación, sino de trascender esos claro. Trabas que ese se producen. Conocimiento, claro, exactamente. ¿Qué hacemos con toda esa información que obtenemos del árbol, ¿no? ¿Para qué nos sirve y cómo podemos trascenderlo, ¿no? ¿Cómo podemos sanarlo? Claro. Bueno, acá Jodorowsky, si seguimos la técnica de Jodorowsky, aplica lo que él conoce como psicomagia. Esto no es algo que tenga que ver con la magia ni negra ni blanca, sino que tiene que ver con pasar la información a través de un acting que habitualmente es muy de naturaleza sorprendente muchas veces, que salta totalmente de lo racional, digamos, y bueno, a través de ese acting, que juega mucho con lo simbólico, que juega mucho con lo surrealista incluso, con el cual alguno de ellos estudió Jodorowsky, esos actos que pueden parecer totalmente absurdos. Cuento uno que él narra, viene un consultante y le dice que, bueno, que él se siente como que no pisa con sus pies sobre la tierra y que siempre tiene, digamos, bueno, problemas de carencia económica. Entonces, digamos, loco lindo de Jodorowsky, ¿qué le dice? Lo toma literalmente la cosa. Entonces le aconseja pegar
en la suela de sus zapatos, en cada uno de ellos, una moneda de oro. Se dan cuenta que es un acto del teatro del absurdo. Pero bueno, a través de esos actos de naturaleza mágica, él señala o dice inaugurar esa actitud y según él, este hombre, bueno, comenzó a poner los pies en su tierra y pudo empezar a mejorar su situación económica. Hay otros que prefiero, por el momento son más escatológicos, si se quiere, prefiero no mencionar, pero él hace referencia de ellos en su libro, ¿no? Entonces, sí. La psicomagia es esto, esos actos aparentemente fuera de toda racionalidad y que en definitiva tratan de romper. ¿Por qué? De romper con toda lógica, pero sí acceder a la lógica del inconsciente. Y acá está la clave. El inconsciente no se maneja con el lenguaje de la razón, se maneja con imágenes, se maneja con otro tipo de cosas. Y entonces, a través de esos actos, es que es posible, según Jodorowsky, acceder de alguna manera al inconsciente. Bueno, esto es... Tal cual. Voy a hacer un corte. Ustedes saben que yo me manejo muy bien con la improvisación. Acá en escena apareció Pauli, una de nuestras alumnas. No sabemos todavía por qué, creo que es un acto de psicomagia. Hola Pauli, ¿cómo estás? No Has sé aparecido... Sí, te escuchamos perfecto. Has aparecido mágicamente acá en la pantalla, así que bueno, no sé, algo nos traerás con respecto a tu árbol. Contanos algo. ¿Qué improvisación? A ver, yo estoy en el medio de una reunión del trabajo y no entiendo cómo aparecí en el libro, así que buenas tardes a todos. Mi árbol, nada, venía pensando que lo voy a investigar un poco más, mi árbol, porque hasta abuelos llego, pero de bisabuelos no tengo mucha info. Así que eso es la tarea para el hogar, investigar un poco de bisabuelos, a ver qué pasa. Sí. Y aprovechamos a hacer un insight acá, avisando que la semana que viene estamos volviendo a la formación, estamos arrancando con la segunda parte del año. Pauli ya es alumna desde hace ya un año, ¿no? Hace un año que estás formándote. Si querés brevemente, ya que apareciste, contá, hacemos un pequeño así, cómo estás pasando, qué vas aprendiendo, cómo va tu proceso. Bueno, a ver, mi proceso va genial. Yo la conocí a Romy y a mí me cambió la vida prácticamente. Fui por un tema personal, particular que tenía y empezamos a trabajarlo y a partir de ahí empecé a mejorar muchísimo mis vínculos, mi forma de tomarme las cosas. Hice un trabajo de psicología transpersonal y empecé a conocerme, lo que no me gusta, lo que quiero aceptar, lo que no quiero aceptar, modificar, cambiar. Y durante todo ese año trabajé en eso. Estoy súper contenta con los resultados que obtuve, hasta que un día le dije a Romy, necesito más. Y ahí empecé la formación. Y nada, me terminó de encantar todo. Y la sigo. Y a medida que voy viendo distintos módulos, el objetivo es enlazar todos los módulos para conocerme mucho mejor y más profundo. Así que esa es mi experiencia en la formación. Bueno, gracias, Pauli, por compartirla. Mira, la realidad es que nosotros no somos muy duchos con esto de los vivos, la tecnología. Lo mío va por otro lado, la improvisación puede ser que sí, pero la tecnología no. Así que no sé cómo desbloquearte o no sé cómo sacarte. Así que lamentablemente te voy a decir, si querés, salí y volví a entrar, así seguimos escuchando. Dale. Ahí está. Gracias. Un besito y gracias por compartir. Bueno, y ahora sí seguimos con el árbol. Bueno, bien. Si quieren vamos a ir pensando tal vez algunas preguntas, si alguien tiene preguntas para hacer. Estuvimos medio contestando algunas que fueron apareciendo por ahí.
con respecto a las técnicas, al trabajo que se puede hacer, lo vamos a hacer desde distintos lugares. El abordaje que nosotros trabajamos mucho en la formación es a partir del cuerpo. Trabajamos el acting como lo plantea Jodorowsky, pero también con técnicas propias. Trabajamos mucho con lo que es el psicodrama, con la bioenergética, donde a partir del cuerpo empezamos a descubrir y a encontrarnos con toda esta información que traemos de algún modo heredadas. Así que ahí están preguntando, ¿cómo hago para inscribirme en las formaciones? Bueno, por privado nos mandás información y te pasamos todo el dato. Si quieren hacer alguna preguntita, si quieren preguntar algo acerca de lo que estamos trabajando hoy, que es la metagenealogía, están abiertas las preguntas. Así que bueno, ¿querías decir algo más? Sí, quería decir lo siguiente. En la medida en que nosotros no solamente tomamos contacto con toda esa información, la trabajamos y ese trabajo interno a través de todas las técnicas que vos aplicás y otras que pueden también aplicarse, pero que fundamentalmente en este momento tiene que pasar por el cuerpo. Esto es muy importante, tiene que pasar por el cuerpo, no quedarse en la mente y la emoción, porque si se queda solamente en la mente y la emoción, no hace anclaje en el plano terreno. Y esto es fundamental, que haga anclaje en el plano terreno, porque ahí es donde se produce la verdadera metanoia, ahí es donde se produce el verdadero cambio de mente, ahí es donde comienza realmente a producirse la sanación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el paso fundamental. Pero en la medida en que se produzca en nosotros, y a esto iba, la sanación, se produce en todo el árbol. Tal cual. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Está haciendo que se modifique el pasado. Sí, se modifica el pasado. ¿Por qué? Porque nuestra óptica cambia. Y al estar en otra perspectiva, ver y observar y apreciar las cosas desde otras perspectivas, también ese pasado cambia. Tal cual. Lo acepto, lo suelto, lo transformo. Y la otra cosa fundamental, la otra cosa, no sé si soy yo, que se va la señal o... A ver. que el Bahiano popularizó, ¿no es cierto? Pero no es así. Si nos mantenemos en esa situación cantando esa canción, nunca vamos a avanzar. La vida puede presentarnos trabas, inconvenientes, trampas, lo que sea, pero dejemos de lado eso y asumamos nuestra propia responsabilidad. No hay alguien que pueda decir la vida me engañó, como hacen ciertos políticos y políticas. No, señores, no. Asumamos nuestra propia responsabilidad y tomemos con fuerza, con potencia, ese destino que es en definitiva el que nos va a aportar una cuota de mayor libertad. Y no dejemos que el árbol, que es el gran problema que tiene, nos imponga a nosotros lo que ese árbol marca que deberíamos ser. No, porque bien, ustedes muchos sabrán que los padres tienen sobre los hijos determinadas ilusiones. Y que si el padre es médico o abogado o escribano, también quiere que el hijo y la hija sea o médica o escribana o abogada. Y de repente, bueno, muchos estudian y siguen las carreras de sus padres porque sí, bueno, porque les resulta cómodo, pero en un momento se produce la crisis, inevitablemente se produce la crisis si realmente no tienen esa necesidad de mantener esa tradición y bueno, de esa crisis va a surgir una verdad más profunda, se van a acercar mucho más a su esencia. Entonces, Sí. lo que debemos hacer finalmente es
a través de toda esta información, a través de todos los ejercicios, a través de todas las prácticas, a través de toda la toma de conciencia que podemos hacer, es desapegarnos del árbol, perdonar y finalmente amar. Yo quisiera terminar con una cita que no es de Jodorowsky, pero es de un ser a quien yo admiro profundamente, que es Carl Jung, y que dice así: cuando trabajaba en mi árbol genealógico entendí la extrema comunión del destino que me unía a mis antepasados. Tuve el fuerte presentimiento de que estaba bajo la influencia de actos y problemas que quedaron incompletos, no resueltos por mis padres, mis abuelos y mis otros antepasados. Tuve la impresión de que a menudo en la familia hay un karma impersonal transmitido de padres a hijos. Siempre pensé que tenía que responder preguntas ya hechas a mis antepasados o que tenía que concluir o continuar los problemas no resueltos previamente. Creo que con estas palabras del que es padre de todas las corrientes transpersonales de psicología, Carl Jung, sintetiza el objetivo de la metagenealogía propuesta por Jodorowsky, quien incluye fundamentalmente el arte como tal, el arte que pase a través del cuerpo, del arte que se convierta en carnadura, y el arte que en definitiva nos produzca una apertura en nuestros planos de conciencia, ensanchándola. Bueno, creo que esto es un panorama de todas las cosas. Por supuesto, es mucho más amplio, tiene muchos más, pero creo que con esto hemos podido dar un panorama de lo que a lo largo del curso se va a poder ir desarrollándola. Y que, como siempre, va más allá de lo que uno planifique, va a generar aperturas y sorpresas, en las cuales esas aperturas y sorpresas van a ser no solamente útiles para aquel que toma el curso, sino también para aquel que, como nosotros, lo da. Porque en la medida que se produce ese intercambio, también trabajamos con nuestro propio árbol genealógico. Y vamos a ir, como sucedió cuando yo estaba transcribiendo el cuestionario dado por Jodorowsky, que de repente se produjo un flash que me hizo ver una cantidad de actitudes repetitivas y de situaciones repetitivas que se dieron a lo largo de mi vida y que descubrí que venían de situaciones que habían transcurrido y que había sufrido mi abuelo materno, al cual yo no llegué a conocer. Sí, uno no deja de aprender y de sorprenderse, y la verdad que, bueno, para mí este tema es un tema profundo. Para mí este vivo es también un antes y un después, porque para los que no saben, los que llegaron tarde o los que todavía no nos conocen, quien está hablando es mi padre, y creo que acá esto fue algo también interesante de la sanación del árbol. Mi mamá y mi papá, ambos dos son odontólogos, los dos viven. Yo desde muy pequeña creo que siempre quise hacer esto, que es ayudar a la gente de algún modo, y contra viento y marea fui por eso, más allá de que tenía el consultorio odontológico supuestamente disponible para mí, pero creo que corté con eso y decidí tomar el camino de mi propia intuición y de mi propio propósito, tomar esta misión. Y hoy ambos dos están dedicándose a la sanación desde otro lugar que no es la odontología, acompañando a personas también desde un lugar transpersonal, desde un lugar energético, desde un lugar espiritual. Así que bueno, para mí eso también es un aporte al árbol, creo que desde el otro lugar, del mismo modo en el que yo no dejo de aprender de mi hijo, ¿no? Creo que a veces está bueno poder tener estas enseñanzas para arriba, ¿no? De abajo para arriba. Así que bueno, gracias por estar ahí, y estas son cosas que también uno en algún momento visualizó. Hace como 20 años yo dije, algún día voy a trabajar con mi papá, y hoy acá estoy trabajando con mi papá, y no es como odontóloga. Es una Así que gran bueno. emoción.
Gracias, Y papi. a partir de una de referencia que hiciste, el árbol, la curación del árbol no es solamente hacia atrás, sino también es hacia adelante. Es a través de Totalmente. los hijos, nuestros nietos y a todos aquellos que aún no han, a través de nuestra linaje, están en el plano terreno. En fin, creo que hemos podido dar Nos un vemos, lo sí, suficientemente concreto, sintético, al mismo tiempo de qué es el objetivo de este seminario de metagenealogía. sí, Traspasado a través de, no solamente tomando a Jodorowsky, sino fundamentalmente tomando la escuela de Jodorowsky, pero bueno, siempre con los aportes que con la lo propio, experiencia sí. y la práctica va marcando en todo este devenir de investigación de naturaleza transpersonal. Totalmente. Bueno, nos vemos el lunes, vamos a cerrar acá porque ya se nos corta el video, así que el lunes estamos en la formación, para los que quieran tener información nos contactan por privado y bueno, nos vemos en otro vivo. Un beso grande y gracias por estar ahí, por compartir y por aprender. Gracias.